Prepárate para descubrir la historia de María Estuardo, la reina que gobernó desde una prisión. ¿Cómo sobrevivió a la traición y la intriga de la corte inglesa? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de esta apasionante historia. Bien, vamos a hablar de María Estuardo. ¿Sabes? Su vida fue un auténtico torbellino, una mezcla de lujo y prisión, de esperanza y desesperación. Imagínate, una reina desde la cuna, heredera de un trono disputado, con la sangre de reyes y reinas corriendo por sus venas. Desde muy joven, estuvo rodeada de intrigas políticas y de la constante amenaza de la traición. Su belleza era legendaria, dicen que cautivaba a cualquiera que la viera. Pero esa belleza no la protegió de las duras realidades de la corte. Tuvo que lidiar con conspiraciones, guerras de religión y la implacable ambición de sus enemigos. A pesar de todo, mantuvo una fuerza interior impresionante, una determinación que la llevó a luchar por sus derechos hasta el final. Su historia está llena de giros inesperados, de momentos de gran alegría y de otros de profunda tristeza. Un romance apasionado, una lucha por el poder, una larga y cruel encarcelamiento. Fue una mujer compleja, llena de contradicciones, una reina que gobernó desde la sombra, una figura que hasta el día de hoy sigue fascinando e inspirando. Pues bien, tú ya sabes que María nació reina, pero ¿cómo fue su infancia? Imagina una niña rodeada de lujo, criándose en el castillo de Stirling, un lugar imponente. Desde pequeña, recibió una educación de primera clase, aunque un poco desordenada. Hablamos de clases de latín, francés, italiano y hasta algo de música y baile. Pero recuerda, Escocia en el siglo XVI no era precisamente un paraíso de estabilidad. Su educación, aunque sofisticada, estuvo marcada por la inestabilidad política de Escocia. Las guerras entre clanes, las conspiraciones y la lucha por el poder eran parte de su día a día. A pesar del lujo, la pequeña María vivió en un ambiente de constante amenaza, rodeada de guardaespaldas y siempre con la sombra de la violencia cercana. ¿Te imaginas vivir así? Para ella, la infancia fue una mezcla extraña de privilegios y peligro. A pesar de todo, la niña María aprendió rápido. Era inteligente, observadora y con una gran capacidad para aprender idiomas y absorber información. Su educación no solo se limitó a las letras, aprendió también las complejidades del juego político, observando las intrigas de la corte y las disputas entre los nobles. Estas experiencias tempranas la forjaron en una reina astuta y tenaz, aunque quizás también un poco insegura por todo lo que vivió. Pues bien, tu educación fue impecable, preparándote para el peso de una corona. Aprendiste latín, francés, italiano, historia, música, toda una reina en ciernes. Pero a los 6 años, tu padre, Jacobo murió, dejándote como heredera del trono escocés. Imagina la presión, ¿eh? Una niña, reina de un reino turbulento. Tu coronación fue un evento impresionante. A tan corta edad, te sentaste en el trono de Escocia, rodeada de nobles, con una corona pesada sobre tu cabeza. Debes haberte sentido pequeña, pero al mismo tiempo, inmensamente poderosa. Recuerda las imágenes, las telas ricas, el brillo de las joyas, toda una escena digna de un cuadro renacentista. Pero la niñez de una reina no es como la de cualquier otra niña. Tu vida estaba llena de intrigas políticas, de conspiraciones y de luchas por el poder. Aunque eras la reina, estabas rodeada de consejeros, regentes, adultos que manejaban las riendas de tu reino mientras tú crecías. Fue una infancia inusual, ¿verdad? Una infancia real, pero llena de desafíos. Así que, a los 6 años, te convertías en reina de Escocia. Pero gobernar un país tan turbulento no era tarea fácil, ¿verdad? Desde el principio, tu matrimonio se convirtió en una pieza clave en la compleja partida de ajedrez de la política europea. Necesitabas alianzas poderosas para proteger tu trono y asegurar la estabilidad de tu reino, un reino constantemente amenazado por las ambiciones de tus vecinos. Tu primer matrimonio, arreglado por razones políticas, fue con el joven Francisco, delfín de Francia. Era una unión estratégica, una alianza con una de las potencias más importantes de Europa. Pero ¿qué tan feliz fuiste realmente?
Imagino que, entre las intrigas cortesanas y las presiones políticas, el amor no era prioridad. Tras la muerte de Francisco, te enfrentaste a una nueva situación. Regresar a Escocia, tu reino, era un paso arriesgado, pero necesario. El matrimonio se convirtió de nuevo en una herramienta política crucial. ¿Con quién te aliarías ahora? ¿Qué rey o príncipe podría ofrecerte la protección que necesitabas para mantenerte en el trono? La estabilidad de Escocia dependía de tus decisiones matrimoniales. Pero la corona escocesa no era solo un juego de ajedrez político. Tu propia fe, tu catolicismo, se convirtió en una ficha crucial en ese tablero. Escocia estaba dividida, tú misma lo sabías, entre los fervorosos católicos, que veían en ti su esperanza, y los protestantes, cada vez más poderosos e influyentes. La tensión era palpable, una mecha encendida a punto de explotar. John Knox, ese predicador protestante tan carismático y radical, te veía como una amenaza, una hereje que debía ser derrocada. Sus sermones inflamaban los ánimos, incitando a la rebelión contra tu autoridad y tu fe. Era una lucha por el alma de Escocia, una batalla entre dos visiones del mundo, dos interpretaciones de la palabra de Dios. Imagina la presión, tú siendo una joven reina, obligada a navegar entre dos mares embravecidos. Por un lado, la presión de la nobleza católica, que te apoyaba fielmente, pero que a menudo se enfrentaba a los protestantes. Por el otro, la creciente fuerza del movimiento protestante, que desafiaba tu autoridad con cada sermón y cada acto de rebelión. Tu reinado se convirtió en un constante equilibrio sobre la cuerda floja. Entre la creciente amenaza y la inestabilidad de Escocia, decidiste buscar refugio en Inglaterra. La reina Isabel I, tu prima, parecía la única opción, a pesar de la compleja relación que compartían vuestras familias. Era un riesgo enorme, claro, pero la alternativa era peor, la muerte o la prisión perpetua a manos de tus enemigos. El viaje fue arduo, lleno de peligros ocultos. Cada momento era una apuesta, cada paso un desafío. La incertidumbre te perseguía, la sombra de la traición se cernía sobre ti. Pero la esperanza de encontrar asilo en la corte inglesa te impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo que te carcomía por dentro. Finalmente, llegaste a la corte inglesa. La opulencia y el esplendor de la corte de Isabel I contrastaban brutalmente con la incertidumbre de tu situación. Isabel, tu prima, te recibió con una mezcla de cautela y suspicacia. Su sonrisa era fría, su mirada penetrante. Sabías que tu refugio en Inglaterra no era más que una tregua, un preludio a un nuevo juego de poder, mucho más peligroso. Tu llegada a Inglaterra no fue la bienvenida esperada. Isabel, aunque tu prima, vio en ti una amenaza a su reinado. Te recibió con una aparente cortesía, pero la desconfianza era palpable. Pronto, las acusaciones comenzaron a surgir, susurros en la corte, intrigas tejidas en la sombra. Te confinaron, primero en casas de campo, luego en castillos cada vez más imponentes y restrictivos. Las acusaciones de traición se hicieron cada vez más fuertes. Se te involucraba en conspiraciones contra Isabel, en planes para destronarla y reclamar el trono inglés para ti. Aunque negabas todo, las pruebas, muchas veces fabricadas o malinterpretadas, se amontonaban en tu contra. Cada día que pasaba, tu situación se volvía más desesperada. Tu encarcelamiento se prolongó durante años. De castillo en castillo, siempre bajo una estrecha vigilancia, tu libertad se convirtió en un sueño lejano. La soledad, la incertidumbre y la constante amenaza de juicio te perseguían. La reina Isabel, a pesar de los lazos familiares, se mostraba implacable, utilizando tu encarcelamiento como una herramienta de control y para sofocar cualquier amenaza a su poder. Pronto, la prisión se convirtió en tu realidad. Isabel, con su fría diplomacia, te mantenía cautiva, pero no solo físicamente. Tu misma presencia era una amenaza constante a su poder, un recordatorio de un linaje rival que muchos aún apoyaban. Cada día era una lucha por mantener tu dignidad, por no sucumbir a la presión de una reina que te consideraba una espina clavada en su corona. Te vigilaban constantemente, tus movimientos eran controlados, y cualquier intento de comunicación con tus partidarios era rápidamente sofocado. Isabel I, por su parte, maniobraba con habilidad.
No te eliminó directamente, pues tu ejecución podría encender una guerra civil. Prefería mantenerte como un símbolo de su poder, una advertencia para cualquier otro que osara desafiarla. La rivalidad no era solo política, era personal. El espectro de tu posible reclamo al trono inglés la perseguía, alimentando su desconfianza y paranoia. Ella misma se veía constantemente amenazada por la sombra de tu legado. La lucha por el poder se libraba en los susurros de la corte, en las alianzas secretas, en las intrigas palaciegas. Cada conspiración, cada rumor, alimentaba el conflicto entre vosotras dos. Era una guerra silenciosa, una batalla de voluntades que se prolongaría por años, con consecuencias devastadoras para ambos reinos y para ti, en particular. La sombra de la rivalidad se extendía sobre todo, envenenando las relaciones y moldeando el destino de una época. Pero la fría estrategia de Isabel no te mantenía completamente aislada. Desde tu prisión, seguías tejiendo hilos, buscando aliados que pudieran liberarte. Ahí es donde entra Anthony Babington, un joven noble católico, ferviente en su lealtad a ti y convencido de que tu liberación era crucial para la restauración del catolicismo en Inglaterra. Él te ofreció un plan audaz, un complot que prometía sacarte de tu cautiverio, pero que a la vez se convertiría en tu sentencia de muerte. La conspiración de Babington era un intrincado entramado de cartas secretas, encuentros furtivos y promesas de ayuda. Se planeaba tu escape, con la ayuda de soldados españoles que desembarcarían en Inglaterra para apoyarte. Tú, desde tu prisión, aprobaste el plan, creyendo que era tu única oportunidad para recuperar tu libertad y tu reino. Ignorabas el alcance de la red de espías de Isabel, que ya te observaban, siguiendo cada uno de tus movimientos, cada uno de tus pasos. La red de Isabel era implacable. Cada carta que entraba o salía de tu celda era interceptada, leída, analizada. Las conversaciones encriptadas, las promesas de apoyo, todo estaba bajo el control de la reina. La correspondencia entre tú y Babington, que contenía detalles del complot, cayó en manos de Isabel. Era la prueba definitiva que ella necesitaba para acabar contigo de una vez por todas. Tu destino, una vez más, estaba sellado. Así que, Babington cayó, y con él, tu red de esperanza. El juicio se acercaba, un espectáculo diseñado para humillarte. Te acusaban de traición, de conspirar contra la reina Isabel, una acusación que, aunque basada en cartas interceptadas, resonaba con el miedo y la desconfianza que Isabel había cultivado a tu alrededor. Imagina la atmósfera, la corte abarrotada, los nobles cuchicheando, los ojos de todos sobre ti. Tus abogados, aunque hábiles, tenían una tarea casi imposible. Las pruebas, aunque circunstanciales, se presentaban con la fuerza de un martillo. Cada carta, cada testimonio, una pieza más en el rompecabezas que Isabel había cuidadosamente construido para asegurar tu condena. ¿Te sentiste sola, abandonada? ¿O permaneciste firme en tu convicción de inocencia? Los acusadores, en su mayoría nobles ingleses, te pintaban como una amenaza, una reina ambiciosa y peligrosa, dispuesta a todo por recuperar el trono. Sus palabras, aunque cargadas de parcialidad, resonaban en la corte, alimentando el temor y el prejuicio. Recuerda que para ellos, tú eras más que una rival, eras una amenaza a la estabilidad del reino. Así que, te declararon culpable. La evidencia, manipulada o no, se alzaba contra ti. Ahora, la decisión recaía sobre Isabel I. Una decisión que no solo afectaría tu vida, sino que definiría su reinado. Piensa en la presión, la nobleza escocesa, ansiosa por tu ejecución, los católicos, esperando un mártir, y los protestantes, temiendo un levantamiento. Para Isabel, condenarte era arriesgado. Una ejecución podría provocar la furia de Francia y España, potencias católicas que veían en ti un símbolo de su fe. Pero dejarte con vida, era alimentar las conspiraciones y la inestabilidad en su propio reino. Era un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento tenía consecuencias devastadoras. La presión política era inmensa. Sus consejeros, divididos, te ofrecían argumentos a favor y en contra de tu ejecución. Algunos, temerosos de las represalias internacionales, abogaban por la clemencia. Otros, priorizando la seguridad de su reino, pedían tu cabeza. Tú,
en tu celda, solo podías esperar, conociendo el poder letal que descansaba en las manos de la reina virgen. Así que, ahí estabas, tú, María Estuardo, esperando tu fin en la fría torre de Fotheringhay. Los días se volvían una nebulosa de oraciones, visitas de clérigos y la constante presencia de la muerte. Imagino que el castillo se volvía un eco de tus propios pensamientos, una prisión no solo de piedra, sino también de tu propia mente. ¿Te acordabas de Escocia? ¿De la alegría de la juventud, ahora solo un recuerdo distante? Debieron ser días largos, llenos de incertidumbre. La ejecución se acercaba, un hecho inevitable que se cernía sobre ti como una tormenta. Te preparabas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Imagino que cada instante era una batalla contra el miedo, contra la soledad, contra la propia mortalidad. ¿A quién pensabas? ¿A tu hijo? ¿A tu país? Tus últimos días fueron un torbellino de preparativos. La elección de tu atuendo, la organización de tus pertenencias, la despedida de tus pocos allegados. Cada acto, una decisión final. Cada objeto, un recuerdo tangible de una vida que estaba llegando a su fin. ¿Qué sentiste al ordenar tus cosas, al despedirte del mundo que conocías? El día llegó con una frialdad que calaba hasta los huesos. Te llevaron a la sala de ejecución, una gran estancia fría y húmeda, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El verdugo, un hombre impasible con rostro curtido, esperaba con sus herramientas. El aire estaba cargado de tensión, el silencio solo roto por el latir de tu propio corazón. Recuerda el instante en que te colocaron la venda sobre los ojos, un velo negro que te separaba del mundo. Oíste el murmullo de la multitud expectante tras las puertas, un sonido lejano y amortiguado. Sin embargo, la calma te invadió, una extraña paz en medio del caos que se avecinaba. En esos segundos, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? El golpe fue rápido, casi imperceptible. Un instante de dolor, y luego, el silencio. Tu reinado, lleno de intrigas, de amor y de tragedia, había llegado a su fin. Una reina que gobernó desde una prisión, que luchó por su corona hasta el último aliento, cayó bajo el filo del hacha, dejando tras de sí una historia para la posteridad. Pero su muerte, lejos de silenciar su voz, la amplificó. Se convirtió en mártir para los católicos, una reina injustamente ejecutada. Piensa en la imagen que proyectó, una mujer inteligente, hermosa, víctima de las intrigas políticas de la corte inglesa. Su historia, llena de drama y romanticismo, alimentó leyendas e inspiró obras literarias y artísticas durante siglos. Su reinado, aunque corto y marcado por la controversia, dejó huella en Escocia. Recuerda sus intentos de fortalecer el catolicismo en un país en proceso de reforma religiosa. Esa lucha por la fe, aún hoy, es parte integral de su legado. Su figura, a pesar de sus errores, simboliza la resistencia y la lucha por la independencia escocesa frente a la poderosa Inglaterra. ¿Y tú, qué piensas de su impacto? Más allá de la tragedia personal, María Estuardo dejó una marca indeleble en la historia. Su imagen, reinterpretada a lo largo de los años, nos sigue hablando de poder, religión, intriga y, sobre todo, de la complejidad de la condición humana. Su historia continúa inspirando y desafiando nuestras percepciones sobre la realeza y el destino. Piensa en cómo la historia la ha retratado, tú. Desde los retratos que la muestran como una reina elegante y melancólica, con su cabello pelirrojo brillando bajo la luz tenue de un castillo escocés, hasta las representaciones teatrales y literarias que la han inmortalizado como una víctima romántica, perseguida por su fe y su ambición. ¿Te imaginas la cantidad de pinturas, esculturas y obras de teatro que la han tenido como protagonista? Su imagen ha sido moldeada y remodelada a lo largo de los siglos, a veces idealizada, otras demonizada, dependiendo del contexto histórico y político. Para unos, fue una mártir de la fe católica, para otros, una reina ambiciosa y peligrosa. Pero sea cual sea la interpretación, su figura siempre ha fascinado y generado debate. ¿No te parece increíble la persistencia de su mito? La influencia de María Estuardo en el arte es innegable.
Desde los retratos que la inmortalizaron en su juventud, radiante y llena de vida, hasta las representaciones posteriores que la mostraron como una figura más madura y sufriente, siempre ha sido una fuente de inspiración para artistas. Observa cómo los pintores, escultores y escritores han capturado su esencia, sus virtudes y sus defectos, a través de sus obras. ¿Qué te dicen esas imágenes sobre la complejidad de su personalidad? Pero la imagen de María Estuardo trasciende el lienzo. Tú la conoces también a través de las letras, ¿verdad? Su vida, llena de drama y misterio, ha inspirado a innumerables autores a lo largo de los siglos. Desde poemas y piezas teatrales hasta novelas históricas, la figura de la reina cautiva sigue despertando la fascinación de escritores y lectores. Piensa en las obras que han inmortalizado su historia de amor, traición y lucha por el poder. Autores como Schiller, con su obra teatral, María Estuardo, la han presentado de manera compleja, mostrando sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. No es una simple heroína o villana, es una mujer de carne y hueso, con una historia fascinante. Y no solo en el teatro, ¿eh? La narrativa también ha explorado a fondo su vida. Novelas históricas, biografías noveladas. Cada escritor ha interpretado su historia a través de su propia lente, ofreciendo diferentes perspectivas y matices que enriquecen nuestra comprensión de esta reina tan controvertida. Tú mismo puedes descubrir estas diferentes interpretaciones y formar tu propia opinión. Y hablando de letras, ¿sabías que la historia de María Estuardo también ha cautivado a la gran pantalla? Desde entonces, ha sido interpretada por actrices icónicas, cada una aportando su propia visión de esta reina compleja y trágica. Algunas la han mostrado como una víctima de las intrigas políticas, otras como una mujer apasionada y rebelde. Verás que las representaciones cinematográficas son tan diversas como las interpretaciones literarias. Recuerda esas películas históricas, llenas de suntuosos vestidos y conspiraciones palaciegas. Piensa en la carga dramática de cada escena, en la intensidad de las miradas que expresan años de lucha por el poder. Cada actriz que encarnó a María Estuardo imprimió su sello personal, creando una imagen única y memorable de la reina escocesa. Desde las versiones más clásicas hasta las más modernas, la figura de María Estuardo ha sido revisitada en el cine, adaptándose a las sensibilidades de cada época. Algunas películas se centran en su romance con Lord Darnley, otras en su rivalidad con Isabel I, y otras más en su encarcelamiento y ejecución. Tú mismo podrás apreciar la evolución de estas interpretaciones a lo largo de la historia del cine. Pero, ¿cómo se compara María Estuardo con otras reinas de su época? Piensa en Isabel I, su prima. Ambas lucharon por el poder, pero Isabel, con su astucia política, logró mantener el trono sin ser ejecutada. Mientras que la determinación de María la llevó a un final trágico, Isabel teje una historia de supervivencia y dominio. Sus reinados, aunque marcados por la ambición, muestran diferentes estrategias para la consolidación del poder. A diferencia de Catalina de Médici, reina consorte de Francia, María no manejó las intrigas de la corte con la misma maestría. Catalina era una experta en la política del poder, tejiendo alianzas y manejando a sus enemigos con una frialdad calculada. María, por el contrario, se dejó llevar por sus emociones y sus lealtades, un error que le costó caro. Fue más una figura de romanticismo y tragedia que una estratega política fría. Comparándola con otras reinas, como la misma María Antonieta, siglos después, se observa una diferencia significativa en el contexto histórico y social. María Antonieta, a pesar de su vida de lujo, estaba más aislada del poder real. María Estuardo, en cambio, luchó directamente por el control de su reino, enfrentando las realidades brutales de la política del siglo XVI. Sus historias son diferentes, pero ambas representan los desafíos y las tragedias que pueden enfrentar las mujeres en el poder. A ver, tú mismo has visto cómo la vida de María Estuardo estuvo llena de intrigas y conspiraciones. ¿Fueron sus decisiones políticas acertadas? Su insistencia en reclamar el trono inglés, a pesar de las consecuencias, fue, sin duda, un factor crucial en su destino. ¿Te imaginas las presiones que soportó? ¿Crees que una estrategia más cautelosa, más diplomática, le hubiera dado mejores resultados? Piensa en sus alianzas. Se casó con Lord Darnley,
un hombre ambicioso y posiblemente peligroso. ¿Fue una buena decisión política? Algunos historiadores argumentan que este matrimonio, lejos de fortalecer su posición, la debilitó aún más, atrayendo enemigos poderosos. ¿Tú qué opinas? ¿Era Darnley un aliado estratégico o un lastre? ¿Y qué decir de su relación con los nobles escoceses? Su intento de gobernar con mano firme, a veces incluso con crueldad, generó mucha oposición. ¿Fue una estrategia efectiva para consolidar su poder? ¿O, por el contrario, la alejó aún más de la estabilidad que tanto deseaba? Recuerda el contexto, un país dividido, lleno de facciones rivales. Analiza sus acciones a la luz de esa realidad. Pero piensa en esto, a pesar de su trágica vida, María Estuardo sigue fascinándonos. Su historia, llena de drama y misterio, ha inspirado obras de arte, libros y películas durante siglos. ¿Por qué? Porque representa la lucha por el poder, la ambición y la fragilidad de la condición humana en un contexto histórico fascinante. Su imagen, la de una reina encarcelada pero nunca vencida, se ha convertido en un símbolo. Su legado no se limita a las páginas de los libros de historia. Su historia nos recuerda la complejidad del poder y las consecuencias de las decisiones políticas. La lucha entre Escocia e Inglaterra, las alianzas y traiciones, todo contribuye a una narrativa cautivadora que continúa resonando en la actualidad. Tú mismo puedes ver cómo su historia nos sigue hablando, a través de las distintas interpretaciones artísticas. Entonces, ¿fue una buena reina? Esa pregunta, amigo, no tiene una respuesta sencilla. Su reinado estuvo marcado por la controversia y la tragedia, pero su historia nos deja una lección valiosa: la historia no es blanco y negro, y entender el pasado es crucial para comprender el presente. María Estuardo, la reina que reinó desde una cárcel, nos deja un legado perdurable de intriga, drama y una reflexión sobre el poder. Espero que hayas disfrutado de la historia de María Estuardo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su reinado desde la prisión?